todos y a todas. Es para mí un honor presentar este panel de expertos por la temática y por los ponentes. Por la temática porque la psicología emocional, la inteligencia emocional, la competencia emocional en los centros educativos es la gran olvidada de los centros educativos. Y por los ponentes porque tenemos la oportunidad de contar con dos ponentes que han publicado muchísimas cosas y sobre todo han publicado cosas muy útiles para el colectivo más numeroso dentro del área de psicología educativa, que son las personas que trabajan a pie de obra, tanto desde la práctica privada como desde los equipos municipales, equipos de orientación, escuelas de educación infantil, etcétera. Entonces, no quiero alargarme más, salvo que va a ser un placer no solamente escucharlos, sino os animo a consultar sus publicaciones, que son muy prácticas y eficaces para todos aquellos que están trabajando a pie de obra. Sin más, ¿empezamos? Pues muchísimas gracias. ¿Os importaría poneros de pie? Venga. Empezamos el ejercicio. ¿Puede alguien subir aquí? ¿Una persona? Una persona. Vamos, uno. Venga. Tengo 30 minutos. Rápido. Así como enseñamos a los chavales qué es la violencia de género y qué pasa la violencia de género. Podemos hablarlo, dándoles conferencias, diciéndoles cosas de forma cognitiva. Pero nosotros lo hacemos así y nos va bastante bien. Déjate, por favor. Imagínate que yo te tengo así la cabeza y tú te encuentras molesta y quieres subirla. Súbela. No puedo. Ahora no aprendes. Súbela otra vez. ¿Lo aprendes? ¿Qué es más molesto? ¿Querer subir o quedarte así? Por lo tanto, cariño, tú y yo vamos a estar toda la vida así. Porque me siento muy bien. Me siento perfectamente. Y ahora cuando yo quite mi mano de tu cabeza, tú vas a seguir en este plano en el que los dos estamos perfectamente, ¿verdad, cariño? Bueno. Por favor, inténtelo un minuto, póngase en pareja y háganlo. Háganlo para que noten lo que sienten cuando tienen el poder y noten lo que ocurre cuando no podemos subir nada. No se hagan daño, por favor. No se hagan daño. Háganlo. Bien. Háganlo para que lo reconozca no tan solo su cerebro racional, sino también sus tripas. No miren la mía, por favor. Lo reconozca sus entrañas, que son las entrañables. Y otro ejercicio más. Esto se lo copié a Mar Romera, perdón. Venga, ya nos vamos a ir. Arriba una mano, la derecha. Arriba la otra. Arriba las dos. Y ahora en horizontal. Horizontal. Muy bien. ¿De dónde aprendemos? ¿Y qué es lo que aprendemos? Creo que todos ustedes saben lo que es horizontal, ¿verdad? Pero lo que hoy sabemos, primero quiero pedir disculpas, soy psicólogo clínico. Mi padre era del Atlético de Madrid y eso sobreviví. Espero que también pueda hacerlo con ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con Pilar, que en los centros educativos el psicólogo debe diagnosticar y debe tratar. ¿Cómo no? Hay 400.000 padres que reciben palizas de sus hijos hoy en España. Hay no sé cuántos cientos de chavales que reciben bullying. Hay muchos chavales que se salen del sistema educativo. Nosotros donde trabajamos, en el País Vasco, yo soy de Castilla-La Mancha, pero me han dicho que me vaya para allá y llevo ya ahí 12 años y parece que nos va muy bien. Parece ser que en el País Vasco estamos ahora mismo en un 7 y pico %, no en un 20%, de personas que salen del sistema educativo. Y algunas de las estadísticas y algunos de los
medios de comunicación me colocan, y tengo ese honor, como que soy un promotor de ese cambio. Por lo tanto, voy a decirles en 20 minutos un poquito lo que hacemos, porque yo soy psicólogo, como ustedes, y los psicólogos, sobre todo, somos eso, personas que trabajamos sobre el comportamiento, y ese comportamiento puede haber chavales que tengan problemas más clínicos que otros, pero ustedes tienen que prevenirlo. Ahora, el programa que yo voy a trabajar con ustedes hoy, 20 minutos, como digo, es lo que hacemos con los maestros, es lo que hacemos con los profesores, y para eso ustedes se tienen que convertir en autoridad de ellos. Para eso, el psicólogo tiene que ser un compañero que tiene unos conocimientos que les puede ayudar a poder salir vivos de su trabajo. Estarán conmigo que tanto los psicólogos como los maestros tenemos que tener una función de autoridad en las aulas. Y estarán conmigo que en el aula al menos uno tiene que estar sano. Eso es muy importante, que el psicólogo, sea educativo, sea clínico, sea lo que sea, esté sano. Y también, si puede ser, los maestros. Tienen ustedes estos dos libros para apoyarse. Quien me ha invitado aquí, y por lo que tengo la suerte de estar aquí, es porque la editorial EOS publicó estos dos libros. Es emocionante saber emocionarse, y la emoción decide y la razón justifica. Ahí lo que hacemos es trabajar con una tecnología 4.0, es la persona, es el maestro. Para nosotros lo más importante en cuanto a tecnología no son las herramientas, eso vendrá después, sino que tengamos una persona en el aula, una persona en el centro, cuando dialogan con los padres, cuando están con los chavales, cuando están entre los equipos, que sean personas que se encuentren en el epicentro. Nosotros vamos a trabajar con esa tecnología, que es el maestro y la maestra. Y quiero transmitirles que para nosotros la salud mental tiene que ver con la inteligencia emocional. Una persona sana es aquella que tiene una flexibilidad emocional. Y una persona que tiene una enfermedad mental es porque tiene una rigidez emocional. Las emociones necesitan de unos neurotransmisores, cada una de ellas, las emociones básicas. Y esos neurotransmisores van a regar unas estructuras límbicas que se van a activar siempre para cada una de las emociones. Y eso va a dar lugar a una respuesta psicofisiológica, y eso va a dar lugar a una comunicación, y eso va a dar lugar a una cara, a una facie, que los mamíferos lo entendemos mucho antes que cuando hablamos cognitivamente. Si yo ahora mismo hago esto, ustedes tienen una señal antes de que sepan lo que es, y es que por ahí viene un león. Entonces mi cara de asombro, mi cara de sorpresa, mi cara de miedo, le ha podido a ustedes comunicar. Por lo tanto, creo que todos los psicólogos, seamos lo que seamos, tenemos que trabajar desde la emoción, porque es un elemento fundamental para nuestra relación. Miren, la escuela debe estar diseñada para los niños y las niñas, para las niñas y los niños. La escuela no puede estar diseñada para los profesores. La escuela no puede estar diseñada para los padres. Y la escuela no puede estar diseñada para los psicólogos. Tienen que estar diseñadas para los niños y las niñas. Y nosotros tenemos que saber cómo funcionan los alumnos, cómo funciona su cerebro, cómo funciona su nivel de decisión para poder resolver los problemas que vamos a tener. Los psicólogos debemos mirar con ojos de niños y niñas. A veces hay autores que hacen que se agachen ustedes para que parezcan que hablan a la misma altura con el niño. Eso no es suficiente. No vale con agacharte si sigues pidiéndole que piensen como un adulto cuando tienen edades muy pequeñas, muy bajas. Debemos saber cómo funciona el cerebro de los niños. Tenemos que saberlo. Y en ese momento tendremos una categoría como psicólogos. No podemos ignorar su forma de aprender. Debes saber cómo miran. Así miran los chavales. ¿Saben a quién miran? Ellos nos dicen lo siguiente: cuando quieres saber lo que ven mis ojos, mírate al espejo. Te estoy mirando a ti. Nos están mirando permanentemente. Y si ustedes dicen horizontal, ellos van a copiarlo. Se llama aprendizaje vicario. Y eso es muy importante. Yo quiero haber nacido ya como psicólogo. Llevo 30 y tantos años como psicólogo. Y no quiero estar todos los días preguntándome quién soy.
Si ustedes se siguen preguntando quién son, posiblemente al final no vean a los niños. Miren a los niños, por favor. Miren cuál es el objeto de trabajo y cuál es su decisión. Miren estas imágenes. Por favor, le voy a preguntar después. Así van a la escuela algunos chavales. Así van a la escuela. ¿Qué hay de común entre todas estas imágenes o formas de ir a la escuela? ¿Me lo pueden decir en alto? ¿Que quieren ir? ¿Hay peligro? Pues ¿saben por qué van? Ellos no lo han contestado, ellos. ¿Saben por qué van? Porque siempre hay un maestro. Siempre hay un maestro. Siempre. Siempre. En todo momento tienen un maestro. Tienen un maestro o tienen un adulto que es autoridad. Ese adulto que es autoridad, tenemos que conseguir que sepa además qué pasa dentro de la mente de ese chico para no querer estudiar o para estudiar de una forma regular. Una tercera propuesta en nuestra forma de trabajar es tener como objetivo una escuela basada en el vínculo y en la pregunta. Fíjense, cuando examinamos en la escuela, lo que esperamos es una contestación, una respuesta. Nosotros nos gustaría tener una escuela de preguntas. De hecho, hay una dinámica en nuestro modelo de vinculación emocional consciente que está teniendo un gran éxito. Y es que los chavales, y para eso necesitamos a psicólogos que instruyan a los maestros para hacer esto, hay chavales que van a tener un examen examinando a su profesor. Se les dice a los chavales que traigan 10 preguntas de examen que van a hacer ellos a su profesor. Si el profesor contesta la pregunta bien, el chaval tiene un 0. Si el profesor no se la sabe, el chaval tiene un 1. Si el profesor se la sabe y él también se la sabe, también se le pone un 1. No saben ustedes cómo estudian los tíos. ¿Dónde buscan las preguntas? Y aquí estamos siendo muy democráticos, porque así nadie te va a suspender si antes él no se lo sabe. Es una forma donde los psicólogos podemos buscar estrategias para poder conseguir que la persona siga en el epicentro. Me gustaría que lo pensaran. Yo vengo a hablar de emociones, y la emoción, a lo mejor no conocen que tienen estos detalles. Una emoción se siente a los 7 meses de gestación. Cuando hay madres que como clínico vienen a mi consulta y me dicen, tengo mucho miedo a tener ataques de pánico, tengo mucho miedo a tener una depresión, y que mi feto, mi niño, mi niña, lo sienta, yo les digo que no tengan problemas, porque cuanto antes el feto conozca a su madre, mejor. Cuanto antes se le presente cómo va a ser su madre el resto de su vida, muchísimo mejor. Y luego podemos cambiar. No hay ningún problema porque nos pongamos nerviosos. Decirle a nuestro feto, a nuestro niño, mira, soy una madre nerviosísima que te ama, no tiene ningún tipo de problema, igual que si eres padre. El problema está cuando nos creemos que si nos sentamos al lado suyo y estamos muy preocupados, él no se entera si no se lo contamos. ¿Sabe lo que dicen nuestras investigaciones? Que cuando no le contamos a un niño lo que nos pasa, él se hace sus películas. Y comienza, claro que se lo chupa lo que nos pasa, porque es un mamífero, y lo siente, y si nos quiere, lo nota. Y después hace sus películas, y suelen ser películas mucho peores en contenidos a que si se lo contamos y si se lo explicamos, con su edad, a su ritmo, como tiene que ser. Pero es que nuestras emociones, además, es el motor de nuestro corazón. Ustedes cuando están en rabia tienen un ritmo cardíaco distinto a cuando están en seguridad, o cuando están en alegría, o cuando están en miedo, o cuando están en tristeza. Luego, si ustedes se creen que se emocionan cuando dicen vamos a emocionarnos ahora, se equivocan. Se emocionan antes de nacer y solo cuando se mueren dejan de emocionarse. Nosotros tenemos un ritmo cardíaco, depende de la emoción que tenemos, pero también la respiración. Su respiración está totalmente mediatizada por la emoción. Además de eso, también su temperatura corporal. Fíjense lo que hoy sabemos sobre la temperatura corporal. ¿Han visto dónde se está muy caliente? Miren, la alegría. ¡Hala! Mira, por aquí. Pero, sin embargo, en la tristeza o, por ejemplo, también en la culpa, como vemos, estamos un poquito más fríos. Todo esto es la emoción.
¿Por qué tenemos que hacerlo como si fuera y ahora la emoción? ¿Por qué cuando hacemos un modelo decimos y también las emociones? No, la emoción es el epicentro. Es el epicentro porque mucho de lo que tenemos que hacer en la escuela, los psicólogos, es aprender qué es la emoción. Miren ustedes, no sé si se habrán preguntado que hasta los 6-7 años, en muy pocos países, por no decir ninguno, yo no conozco ninguno, pero yo digo muy pocos por si acaso, el inicio de la enseñanza básica se hace antes de los 6 años. ¿Ustedes conocen algún país que antes de los 6 años se haga la enseñanza básica? Yo no sé si lo habrá. Pero también, en esta etapa, es cuando saben ustedes que es cuando podemos hacer un examen de CI. Pero hay compañeros que lo hacen antes, no sé por qué, pero lo hacen. Pero es que además, si ustedes estudian a Wechsler, él cuando tipificó por debajo de 6 años, no salía una curva normal, no le salía una curva normal, le salía una curva totalmente atípica. ¿Y saben por qué? Porque hasta esos 6 años no tenemos mielinizado lo suficiente el lóbulo frontal orbital. Y eso creemos que es muy importante. La mielinización del lóbulo frontal orbital dice cuando hay un ajuste neurológico adecuado para exigir un aprendizaje de contenidos. Y eso no es algo que tengamos que ver con teorías pedagógicas o educativas, es una realidad. No se le puede pedir a un niño por debajo de 6 años que se vaya al rincón de pensar, porque lo que va a hacer es un tiempo fuera. Y si tenemos que hacer una diferencia, tendremos que hacer una diferencia entre lo que es pensar antes de los 6 años, que se piensa, y lo que es pensar después de 6 años, que también se piensa. Pero hay una diferencia, yo lo llamo así, ustedes llámenlo como quieran, y es la diferencia entre pensar y reflexionar. Esa diferencia es fundamental para todo lo que después tenemos que hacer desde la inteligencia emocional. No voy a hablar de la poda sináptica, está muy de moda, hay mucha investigación, pero parece ser que el cerebro no es tan flexible. Como tengamos un aprendizaje, fíjense lo que pueden hacer ahí los psicólogos, en el que haya un aprendizaje ideológico. Parece ser que las neuronas que no se activan y que no se comunican con otras neuronas, luego vienen unas proteínas que las podan, las ramificaciones. Y eso que se ha podado, eso posiblemente no sea tan irreversible. Piensen en ello. Sabemos que hay 10 motores, aunque otros autores han hablado de otros, pero hay 10 motores que nos ayudan a vivir vivos la vida. Esos son los 10 motores que llamamos universos emocionales. Me gustaría que quitaran de su vocabulario que existen emociones negativas. El mayor de los científicos que yo conozco es una mujer. Ha hecho una investigación durante 300.000 años, longitudinal, ¿verdad? Y con 8.000 millones de personas. No está mal la muestra, ¿que no? Se llama naturaleza. Ha querido que tengamos las emociones básicas en nuestro genoma. Y la naturaleza no se equivoca. Es el mayor científico que existe. Por lo tanto, si eso es así, ¿por qué decir que el miedo es malo o negativo? Tener miedo no es negativo. Ni tener tristeza si se te muere tu mascota. Tener rabia no es negativo. Basta ya de decir eso. Existen emociones agradables y desagradables. Si una persona tiene una rigidez emocional y siempre está rabioso, le vamos a poner una etiqueta. Si siempre está triste, le vamos a poner otra. Pero si una persona está siempre seguro, es un psicópata. Y ese psicópata es un gran profesor a veces, porque los chicos ni se mueven con él. Y cuando llegan ahí donde está la cafetera, que eso es muy peligroso, digo por la cafetera, por el café que da, cuando llegan a la cafetera ustedes con sus compañeros y le mira el psicópata por encima diciendo, ¿ves cómo a mí se callan? Claro, luego los niños, cuando van ustedes o entran otros compañeros humanos, se ponen a hacer lo que no hicieron con el psicópata y con ustedes. Eso también tenemos que hacer los psicólogos, decir a los compañeros, usted es un psicópata. Y se salga del sistema, por favor, porque puede afectar a muchas personas. Usted no trabaja con máquinas, trabaja con niños. Cuando una persona se siente bien con el miedo y le es agradable, o se siente bien con el asco y le es agradable, también es otro psicópata. ¿Me entienden? Es decir, que es bueno sentirte mal cuando tienes miedo o cuando tienes rabia, pero no es negativo. Si viene un león, es bueno tener miedo, ¿me entienden? No es negativo. ¿Le gustaría a ustedes que dijéramos que las mujeres son negativos y los hombres son positivos? Pues lo mismo pasa con la emoción y la razón. La emoción es negativa y la razón es positiva. ¿Y saben lo que me dicen los autores que hablan de negativo? Me dicen, Roberto, no seas tan pesado.
Estoy hablando de bipolaridad. Es el polo negativo y positivo. Ah, entonces vamos a hablar del polo positivo para las mujeres y el polo negativo para los hombres. No se entiende. No existen emociones negativas. Y así, quizás, como decíamos antes, puede ser que hablemos con más propiedad. Nunca digan esto, por favor. Nunca más. Sabemos por qué lo decimos. Cuando ustedes dicen este niño, esta niña, puede pero no quieren, lo que están diciendo es, si partimos la mitad de la oración, que el que puede es porque tiene un CI fantástico. Tiene una potencialidad. ¿A que sí? Pues no. Parece ser que los resultados nos dicen lo contrario. En sobredotación hay más fracaso escolar. ¿Saben ustedes por qué no pueden? Porque hay una emoción que es incapaz de poder estudiar nadie, si es la que se tiene cuando se emocionan. Tienen ustedes todos un plato encima de la mesa, encima de sus rodillas. Le hemos puesto, tengo mucha prisa, por eso tengo que hablar así. Y se me seca la boca y todo. Tienen ustedes encima un plato que huele mal. Huélenlo, por favor, y alucinen un poco, que son psicólogos. Alucinen un poco. ¿Por qué cogieron la carrera si no? Y ahora notan que hay como una papilla verde, gelatinosa, si hacen así con una cuchara, como si fuera una estalactita. ¿Lo están notando? Sí. Y sale ahora del fondo, fíjense, miren mi mano, sale una rana diseccionada por la mitad y saca las tripas poco hechas. Cómanselo. ¿Por qué? Si son muy inteligentes, cómanselo. ¿Por qué? Le digo que es muy bueno para el colesterol. Y el cutis también se mejora con esto. ¿Por qué no se lo comen? Porque tienen... Esos chavales que no quieren las matemáticas también lo tienen. Asco. Y rabia. ¿Y saben lo primero que tienen asco? Los chavales que le da asco las matemáticas o la lengua o la educación física, le da asco del profesor. Todos ustedes tuvieron asco de una asignatura porque tuvieron asco del profesor primero. Y algunos de ustedes han llegado donde han llegado porque tuvieron un gran profesor que les enamoró. Y eso no es cognitivo. Por lo tanto, cuando una persona va a estudiar desde el miedo, desde la rabia, desde el asco, desde la culpa, desde la tristeza, de la sorpresa, incluso de la alegría, ustedes no saben lo que son, sí que lo saben, 25 niños alegres en una clase. Te lo pasas fenomenal, pero para estudiar no está la cosa, ¿a que no? Muy bien. Tenemos que comprender que las niñas y los niños no tienen la reflexión como brújula hasta una cierta edad. Entonces, ¿cuál es nuestra brújula? Una pregunta. ¿Qué es la palabra cordura? Si yo les... Venga, tengo poco tiempo. Si yo les pregunto, ¿cordura qué les parece? ¿A esto o a esto? ¿Qué me dicen? Pues no, pues cordura viene de cor cordis, corazón. Una persona cuerda es una persona que tiene, en el momento preciso, un ritmo cardíaco en acorde adecuado para la situación que está viviendo. Y cuando dos personas tienen el mismo acorde de corazón ante la misma situación, están de acuerdo. Y todo eso es porque hay una persona cuerda. Y cuerda, en griego, es choice, se llama tripa, que era la tripa con lo que se hacían las cuerdas, las tripas de los animales. Por lo tanto, fíjense, cordura y cuerda viene de corazón y de tripa. ¡Ah! Cognitivo, ¿verdad? Parece que no. Pero es que además, en latín, cuerda es vinculum. ¿Le suena? Esa cuerda, ese vinculum, es esa cuerda mágica que hay entre dos personas, entre dos mamíferos. Los mamíferos tienen un eslogan: necesitan mamás, mamas y mimos. Y eso no tiene mucho que ver con darle a un chaval de 3 años lectura. Ese estar de acuerdo tiene mucho que ver con la emoción que sentimos. Nosotros podemos pensar distinto, pero si tenemos una emoción compatible, nos vamos a llevar bien. Ustedes y yo podemos pensar lo mismo, pero como estemos en emociones incompatibles, vamos a estar a leches. Piénsenlo. La investigación neurológica, Benjamin Libet, en el 72, dijo lo siguiente: hay 3 vías neurológicas que van desde el sistema límbico al neocórtex para una vía neurológica del córtex al sistema límbico. Quédense con esta diapositiva. En el 2002 teoricé lo siguiente siguiendo los estudios de Libet, Ledouche, Feynman y Damasio. Existe el cerebro tipo 1, es aquel que a los 200 milisegundos se activa la parte límbica y de reptil, y a los 600 milisegundos, después, a los 800, se activa el cerebro cortical. Ustedes, cuando viene un estímulo, todos nosotros, todos los humanos, primero nos emocionamos a los 200 milisegundos y a los 800 pensamos. Eso parece que es una tontería. Bueno, si lo ponemos en una escala de 80 años, ustedes se emocionan a los 20 años de venir el estímulo y empiezan a pensar en él a los 80 años. Piensen en esto. Pero existe un cerebro todavía mucho más problemático. Es el cerebro tipo 2.
Perdón, es que le he asustado. Para imitar el cerebro tipo 2. El cerebro tipo 2, la cosa cambia. A los 400 milisegundos ha pasado lo que ustedes han hecho. Se ha activado todo el cerebro. Y han tardado 200 milisegundos más. Pero es que cuando pasan a los 800, lo que hacen tan solo es tener una activación límbica y filogenéticamente hablando del reptil. Y ahí aparece lo que llamamos un secuestro emocional. Nuestro cerebro pasa de la parte, diríamos, cognitiva y comienza a tomar decisiones sin esperar a que el capitán neocórtex tome decisiones. Piensen esto. Ya termino. Miren, esto es lo que teníamos antes. Esas son las emociones de Goleman. Si ustedes las miran, dices, pues para emocionarse. O estoy chungo, o estoy con el susto que me ha dado el tío este, o estoy alegre. Bueno, pues nosotros no hemos dado cuenta que estaba mal. Hay otras 3 más, que no me da tiempo a explicarles por qué, pero que existen. Es la curiosidad, es la admiración, es la seguridad. Y si las 3 las unen, pone el acrónimo CASA. ¿Cómo pueden hacer ustedes para que los maestros, qué puede hacer el psicólogo para que los maestros y los chicos funcionen, que estén en casa en clase? Pero primero, que el psicólogo también esté en casa. Y fíjense si eso se puede hacer. Estos son los universos que Guille, con 6 años, dijo: curiosidad, las ventanas y las puertas. Admiración, y colocó a su maestro. Seguridad, fíjense que forjaos. Y alegría. Muchas gracias. La verdad es que me han dado una envidia enorme. Así que ahora aguantar una cosa normalita, porque venimos absolutamente de divertirnos mucho. Bien, lo que yo voy a hablar es este binomio, enseñar y aprender, porque esto normalmente es la razón por la cual existe la escuela, porque la escuela realmente solo ha tenido sentido cuando la humanidad ha generado un sistema de conocimientos que era útil para aquellos nuevos miembros de esa comunidad que no sabían nada, y entonces se transmitía. Por tanto, este es el binomio que se da en la escuela. La escuela está sometida a miles de cambios, pero este binomio se va a mantener y los elementos del binomio también. Cuando una persona o una sociedad quiere enseñar, pues se convierte en transmisor de conocimiento, de datos, de muchísimas cosas. Y tiene que tener la competencia de saber lo que es útil o no para que se pueda transmitir y además saber hacerlo. En la competencia hay un aprendizaje previo, pero además el saber transmitir, ahí los psicólogos y algunos pedagogos podrían dar también algunas pistas. Pero yo soy especialista en niños y a mí me importa especialmente el proceso de aprender. Y claro, el proceso de aprender, que es el receptor de la enseñanza, pues no es posible si no hay imitación y si no hay atención. Estas son las condiciones básicas de la transmisión de cualquier tipo de conocimiento o de cualquier otra cosa. Si el individuo que aprende no atiende y no imita, no se puede dar transmisión de conocimiento. Y además, para que exista atención y exista imitación, tiene que haber una cierta emoción. Y las emociones, yo las llamo negativas y positivas, perdón, desde ahora las voy a llamar negras y rojas, porque es visualmente lo que la fisiología y la técnica nos ha permitido llegar a entender. En esas estructuras de transmisión hay miles de elementos. Yo he escogido estos, pero a última hora
Todas estas pertenecen al sujeto, todas estas pertenecen a cómo se aprende, y estos son los lugares o las personas con las que se aprende. Bien, el aprendizaje depende primero del temperamento del sujeto o de la base biológica inaprendida que está ahí, que viene con, digamos, el hardware del cuerpo, y además la historia de la interacción de ese hardware con el contexto, que es la personalidad. Y en esta interacción, la emoción y la motivación son esenciales. Lo decía antes, las emociones realmente son un sistema, luego lo veremos, de respuesta, y ese sistema de respuesta viene dado, nacemos con ello. Y además instruimos y tenemos una observación, porque la instrucción no es el único elemento para el aprendizaje, sino que la observación, incluso sin maestro, puede llegar a generar un gran conocimiento, y eso en el sujeto se produce una situación nueva, que es que se siente autoeficaz. Y todas estas cosas que tienen que ver con la instrucción y la transmisión de conocimiento se dan, lo primero y principal, en la casa, en la familia. Yo llevo muy a mal que los niños se vayan tan pronto de casa. La escuela, los compañeros y la cultura. Y naturalmente todo esto forma como una especie de muñeca rusa en donde el individuo está en un lugar fundamental. Yo he cogido algunas de las definiciones que hay de emoción para que se vea que a última hora es una respuesta hacia a una estimulación que tiene que ver con la supervivencia, que por lo tanto es una respuesta muy rápida. Y como en primer lugar los niños no tienen otro tipo de respuestas, las respuestas emocionales son las más habituales en los niños. Por lo tanto, el que quiera conocer bien a un niño tiene que conocer bien sus emociones. Además de esto, si nos cogemos la definición de Lazarus, pues vemos que en la respuesta tiene un cierto componente afectivo, la emoción. Y es evidente que no es racional. Si queremos entender una ecuación matemática, no necesitaremos la emoción más que para ponernos a ella, pero para nada más. Y además es mucho más intensa en el mundo infantil que en el mundo adulto y en la vejez. Y quiero hablar de motivación por esto, porque yo creo que la motivación es la transformación social de la emoción. Uno está motivado en una cierta dirección que en principio da la sociedad, y la emoción es biológica y sirve para la supervivencia, y en cambio la motivación sirve para conseguir metas, y esas metas las da siempre ese contexto social en que cada uno está implícito. Y como ven, mueve exactamente igual que la emoción, es dinámica, igual, es impulsiva, es igual, y sin embargo la motivación puede ser muy emocional o exclusivamente emocional, pero también puede ser racional. Los motivos son muchas veces poco emocionales y muy racionales, depende de los individuos. Y además la motivación se incrementa en la edad adulta. Por eso yo pienso que hay una gran similitud. Es lo que temperamento y personalidad, más o menos, podría ser lo mismo en emoción y motivación. Y ahora vamos a ver que en la escuela se produce ese proceso de transmisión de conocimiento, y en ese proceso está todo lo que hemos estado viendo, que es lo dado, todo lo que se puede adquirir, y además la motivación y la emoción, naturalmente, que está implícitamente relacionada con
cuando es intrínseca, más con lo dado, y cuando es extrínseca, que se aprende con premios y castigos, pues más en lo adquirido. Hay miles de psicólogos ilustres que se han dedicado a esto. El temperamento, que era uno de los elementos personales importantes que habíamos visto, pues está ligado a cuestiones casi siempre de tipo emocional. Y entonces vemos que la depresión, la agresión, los problemas de conducta, la atención e incluso la hiperactividad tienen muchas veces sus raíces en la estructura temperamental de cada individuo. Y con ello, naturalmente, hay que trabajar. Los procesos de percepción, que son también dados, porque nuestro organismo tiene unos elementos que le generan la posibilidad de percibir y percibir de una manera más rápida o menos rápida. Bien, pues la percepción, que es una facultad, pues resulta que está ligada a la motivación y a la emoción, por supuesto, y este es un preciosísimo experimento que todos ustedes conocerán, que es de Bruner y Gottman, y del año 47, a mí me encanta el vintage psicológico. Y como ven, los niños pobres ven las monedas, las mismas monedas, con estas verdaderas dimensiones, en una escala mucho más grande. No percibimos lo que hay, percibimos lo que queremos, lo que deseamos, y estamos trufados en nuestra percepción por la emoción y por la motivación. La memoria, habíamos visto que también viene en cierta medida dada con el hard work, y vemos que la memorización y el valor de las cosas es distinto. Y aquí se ve muy bien cómo aquí debería haber puesto la columna en negro, cómo las valencias agradables son tan eficaces como las desagradables. La emoción, tanto la agradable como la desagradable, es mucho mejor para recordar que lo neutro. Lo gris lo hacemos desaparecer rápidamente. ¿Por qué la emoción funciona en el aprendizaje? Pues porque hay un umbral emocional que está haciendo funcionar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso autónomo, porque hay un aumento de la adrenalina, porque hay un aumento del ritmo cardíaco y respiratorio en distintas emociones, hay facilitación de la sinapsis entre las distintas neuronas por la epinefrina, y hay un incremento de glucosa, que es la gasolina cerebral. Entonces, esto hace que explique la relación entre aprendizaje o rendimiento, si se quiere, y activación emocional, pues es una de las pocas leyes que tenemos en psicología, que es la ley de Yerkes-Thompson. Y como ustedes ven, si uno está poco emocionado o poco motivado, pues no hay un rendimiento adecuado. Cuando la emoción llega al punto en donde es adecuado o óptimo, entonces el rendimiento es óptimo. Y, sin embargo, a partir de que la activación se hace más alta, el estrés, la tristeza, hay un decremento del rendimiento. Por lo tanto, como ven ustedes, aquí son los autores que han aplicado la ley de Yerkes-Thompson al caso de los niños en la escuela en relación con el rendimiento. ¿Con qué correlaciona más el rendimiento? Pues naturalmente con el CI, con la concentración, que es otra cuestión de tipo, digamos, intelectual, aunque no racional, con la conducta prosocial, que es ya otra naturaleza, y esa sí que puede ser adquirida, con la estabilidad emocional,
por la ley de Yerkes-Dodson. Si uno es estable emocionalmente, pues no tiene excesiva emocionalidad y entonces tiene el óptimo rendimiento. Pero naturalmente tiene que haber una cierta emoción, porque si no, tampoco funcionan las neuronas adecuadamente. Entonces, tenemos todos estos elementos a generar atención sobre ellos en la escuela para que pueda haber un adecuado aprendizaje. Y me gusta este artículo porque esto tiene que ver con la escuela nueva. Cuando las metas son autopropuestas, las preguntas, por ejemplo, que acaba de dar Roberto, se produce un disfrute. Y cuando las metas se alejan de las autopropuestas, se produce el aburrimiento. Yo creo que todos los profesores conocen muy bien esto. Por lo tanto, una misión del profesor es una aproximación de metas, a las metas propias, a las que se pueden aplicar. Mirad, cuando he querido preparar esta charla, pues he hecho una pequeña búsqueda y encontré estos datos que están un poco obsoletos porque se terminan en el 2000, pero no encontré nada mejor. Mirad, la ansiedad, la ira, son aquellas cuestiones que tienen que ver más con el interés de los profesionales psicólogos respecto del aprendizaje. Y verdaderamente la vergüenza y la culpa no están mal, el aburrimiento no están mal, y la alegría y el entusiasmo y la esperanza, pues y todas lo que son las positivas, pues realmente, digamos, agradables, las emociones agradables. A mí me parece muy bien la propuesta que haces. Entonces, esas se estudian muy poco. Y emociones rojas y rendimiento. Y como veis, estas son las que más aparecen. Bueno, ya he puesto dos para no ser exhaustivo, pero las que más aparecen: empatía, optimismo, orgullo, apego y curiosidad. Y el niño aprende por esto. Y hay la necesidad de logro, que es algo que se cuenta poco con ello, y a mí me parece muy interesante. Y mire, los niños lo tienen desde los 18 meses, que parece mentira, que un niño de 18 meses es el que empieza a andar deprisa. O sea, que hasta entonces casi era un ser quieto. Y a los 2 años disfrutan de competir, y a los 4 les afecta el fracaso, y desde los 7 tienen una creencia positiva o negativa sobre su autoeficacia. Es decir, que la necesidad de logro es importantísimo, porque es la motivación de un niño para el esfuerzo, y sin esfuerzo, pues a veces no se puede aprender. Bien, ¿y qué expectativas tienen los niños sobre el éxito escolar? Pues la mayor parte piensa que el esfuerzo es clave, y la creencia en su propia capacidad, y la creencia de poder convencer al otro, es decir, de la interacción con el profesor, y el control percibido y la competencia. Es decir, que los niños, a pesar de que parece que no tienen las ideas claras, luego cuando se les pregunta, pueden no definir bien, sin embargo, dicen cosas muy acertadas. Cuando se ve la autopercepción y el rendimiento, pues se ve que hay 2 elementos que se han estudiado por este autor, que es la competencia y la motivación intrínseca del niño. Pues la motivación intrínseca, pues parece que en estos grados, que son en el segundo grado y en el tercer grado, 7, 8, 9, 10 y 11 años, 8 y 11 años, pues como ven, lo que se ve es que las mujeres tienen más y más pronto que los varones, por eso las chicas funcionan mejor en la escuela, y además que realmente
hay que ver que la competencia y las notas es lo que más correlaciona, como es lógico y natural. Y ahora, emociones negras. Esas emociones negras que yo he estudiado desgraciadamente mucho en los niños, pues vamos a ver estrés, ansiedad y depresión. Y como ven, el estrés familiar, el estrés escolar y la ansiedad correlacionan fuertemente, la depresión fuertemente y con el rendimiento menos fuertemente. Es decir, que los elementos relacionados con la vida es más importante que el rendimiento propiamente dicho. Rendimiento y depresión, eso es, siempre sale lo mismo, porque la activación, se veía en las fotografías que han dado de las emociones, es poca, y con esa poca activación pues no hay interés, no hay percepción, no hay atención. Hay muchos más autores que encuentran los mismos datos que he encontrado yo acerca de mi investigación, y además con distintas fuentes, pero siempre más o menos lo mismo. La depresión y el desajuste social, pues miren, cuando hay un desajuste social, la relación con el rendimiento es mayor que con la depresión, y además las niñas siempre más que los niños. Y emociones negativas y positivas y rendimiento, pues ven que el disfrute y la esperanza correlacionan positivamente con el rendimiento, con el interés por el estudio y con el esfuerzo que hace el niño, y sin embargo la ira, la ansiedad y el aburrimiento, pues todos ellos negativamente. Y se lleva la palma al aburrimiento, que no tenemos suficiente atención. Nos llama mucha más la atención un niño agresivo o airado que un niño aburrido, pero a efectos de escuela el niño aburrido está no activado, entonces no aprende. Los principales predictores, ¿cómo voy de tiempo? Te queda. Los principales predictores paternos del rendimiento del hijo. Esto está también estudiadísimo y se sabe bastante acerca de ello, y la comunicación es importantísima, el locus de control, es decir, el locus de control al principio, cuando el niño es muy joven, tiene que ser externo, pero justo cuando al borde de los 12 años tiene que ser autocontrol, es decir, control externo, e implicación y aspiraciones. Eso con lo que respecta a los padres y los hijos. Además, hay otra cuestión, y es que cuando se hacen registros de niños de 7 a 12 años y del estado emocional de los padres durante 7 días, hay un paralelismo total con el rendimiento de los hijos, que tiene que ver con emociones positivas o rojas y emociones negras. La familia y la escuela también tienen una correlación que es negativa con los cambios de hogar, con los problemas de conducta dentro del mundo familiar y con el bajo nivel educativo materno. Eso pues es lógico, porque se produce normalmente una mayor estimulación por parte de la madre al hijo que el padre. Esto yo ya sé que está muy mal visto, porque cada vez hay más divorcios y entonces hay más gente que no está del todo de acuerdo, pero es durante un año fundamentalmente, no es perpetuo si los padres son sensatos, pero si son insensatos los efectos del divorcio duran toda la vida, pero si los padres son sensatos dura un año aproximadamente. Si se ve en la relación del estrés y el rendimiento con el estrés escolar y el familiar, pues el familiar se lleva la palma. La escuela puede ser estresante para un niño, pero a efectos de rendimiento es más importante el estrés que haya dentro de la familia. Y este es el famosísimo estudio de Bandiura, en donde demostraba que la aspiración académica paterna
las aspiraciones del padre correlacionaban con las del hijo, y si la conducta era prosocial se producía un problema de rendimiento, bueno, una correlación positiva con el rendimiento académico, y en cambio se produce una correlación negativa con los problemas de conducta. Esto es claro y es completamente entendible y no hay que explicarlo más. Cuando se ve el contexto en relación con el maestro, pues vemos que influye la personalidad del maestro. Yo siempre digo que para escuelas por debajo de los 6 años solo se deberían dejar dar clase por debajo de los 6 años a maestros extrovertidos, porque los introvertidos no pueden aguantar el nivel de estimulación que un niño produce y están nerviosos y excitables, ¿no? También las expectativas. Recordarán el falso informe que se hacía a los maestros sobre la inteligencia de los niños, que produce la expectativa del maestro, produce efectos sobre el rendimiento del niño. Los hábitos que introduce el maestro, la competencia que tiene el profesor, por supuesto que sí, el autoconcepto del mismo, las relaciones que establece con los padres, la dinámica emocional que establece en el grupo. Esto no he sabido cómo traducirlo bien, pero a última hora es cuando el maestro es ligero, es decir, que produce una transmisión en donde no se es pesado, como yo ahora. Y la expresividad y el calor, es decir, cuando en el maestro se produce expresividad, porque es transmisión emocional, claro. Yo siempre digo que el maestro se parece mucho a un actor de teatro. Se tiene que saber el papel y tiene que saber decirlo emocionadamente, porque si no es un rollo, ¿no? Pues eso exactamente ocurre también en la escuela. Y luego hay unas actitudes que producen una correlación positiva con el rendimiento en todas las áreas, y que es la responsabilidad, el interés y el liderazgo, que son importantes cualidades que debe tener un maestro, y sin embargo se produce una correlación negativa cuando hay excitabilidad y agresión. Y las cualidades de un maestro. Esto es he encontrado varios artículos en relación con este tema que yo no he tocado nunca, pero que me parece precioso. La proxemia, es decir, la capacidad de generar un lenguaje gestual comunicativo, la claridad en la comunicación y la competencia, el saber aquello que se enseña. Y todo esto produce un crecimiento de las emociones positivas en el alumno y, por lo tanto, un incremento, como hemos visto, de la capacidad de aprender. Te quedan 4 minutos. Sí, pues bien, esto lo vamos a pasar, pero esto sí que quiero dedicarle un minuto, porque es lo social, es decir, cómo funciona lo social dentro del proceso del aprendizaje. Pues que tiene que haber correspondencia, porque cuando hay correspondencia se produce satisfacción y logros. Entonces, ¿en qué tiene que haber correspondencia? Entre lo que un niño es capaz y las demandas que se hacen. Entre el individuo y el medio en el que está, porque si al individuo se le enseñan unas cosas que no le son útiles para su medio, pues se aburre y desciende la atención y desciende el aprendizaje. Y la necesidad de valores y el sistema de refuerzos. Cuando la sociedad no refuerza la necesidad de valores que tiene el individuo que va a aprender, pues tampoco se produce una buena cosa. Por lo tanto, la sociedad como generadora de valores, metas y expectativas es muy importante para la constitución del clima en donde se produce esa transmisión de
y esto ya lo vamos a dejar, porque es lo que se puede hacer, pero efectivamente son cosas que cada una de ellas necesitaría más tiempo del que tengo, que ya me he quedado sin él, ¿verdad? ¿O no? Un par de minutillos. Ah, sí, pues entonces vamos a por ello. Hay que aumentar el autocontrol del niño. Se sabe que las emociones en exceso producen problemas. Luego, hay que aumentar el control. Esto es realmente un programa para la psicología educativa, porque hay que aumentar la eficacia tanto del enseñante como la del niño, aumentar la empatía entre ambos, disminuir la marginación social, porque toda marginación social es un outsider que no integra en el grupo, disminuir la agresividad. Cuando se dan las normas primarias para la transmisión de conocimientos, se dice si hay conducta disruptiva no se puede enseñar, si no hay atención e imitación no se puede enseñar. Pues esto es la agresividad, tiene que ser extirpada de la escuela como método para solución de problemas. Naturalmente, a un momento que me tengo que ir antes. No hay que extirpar la agresividad a nadie, porque si no se quedaría sin defensa, pero sí el lugar y el modo en donde se produce. Hay que disminuir el estrés. El estrés lo producen los otros y las tareas. Y, por lo tanto, si una tarea produce demasiado estrés del niño, es que no hay equiparación, no hay un equilibrio entre la demanda y la posibilidad. Hay que mejorar el material educativo. Hoy día, con toda la técnica que hay, esto está en absoluta y total transformación, y enseñar un mejor sistema de comunicación entre el niño y el maestro. Y esto es la evaluación de la emoción en la escuela, que creo que es un instrumento reciente, y yo lo puse en el año, en vez de 2014, he puesto en el año 200.000. Así que no tienen ustedes que esperar mucho para encontrar el instrumento de evaluación. Muchas gracias por la atención. Gracias a los ponentes, dos puntos de vista muy interesantes y además complementarios. Sería el momento de hacer las preguntas. Tenemos 10 minutitos. Hay que ser muy concretos porque es muy interesante. ¿Quién tiene el micrófono, por favor? Acerca, allí. Espera, porque no te oímos. Ay, pobre. Buenas, me ha encantado la ponencia. Fijaros hasta qué importante para nosotros la mirada de un hijo es clave, el cómo mira, que llegamos a cambiarle de colegio. El tema de cómo miran los niños me parece una de las cosas más importantes que he oído hoy aquí. Y en función de eso, me gustaría preguntarte, Roberto, igual que ponemos el énfasis en el tema de enseñar a los al profesorado para que enseñe desde la motivación, desde la ilusión, desde la curiosidad, desde la alegría, que me parece súper importante, porque en el marco educativo en el que estamos, tanto los profesores, la mayoría de ellos, como las familias, damos mucha importancia tristemente al tema del conocimiento y no tanto al tema de la emoción. Entonces, ¿cómo haces, o si hay alguna experiencia que también estáis manejando en el País Vasco, envidiado por mí? Yo de verdad, cada vez que quiero, es que coges la Comunidad de Madrid y es muy triste cómo estamos, cómo está el currículum, cómo está todo. Aquí Madrid, bueno, en fin, voy a intentar no ir por ahí. Mi pregunta en concreto sería: en el País Vasco, aparte de trabajar con el profesorado para desde la emoción despertar el CASE en los niños,
¿Hacéis paralelamente algo luego con las familias? Porque claro, en Madrid lo que sí que tenemos es, como en la escuela, el conocimiento es lo más importante, luego eso se traslada a que muchas familias en sus casas hagan el mismo protocolo, procedimiento aburrido, tedioso y tal, por supuesto, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte eso. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Vamos a ver, yo es que tenía media hora y he querido colocar el foco en el maestro. Mira, en Madrid también estamos haciendo cosas. Hay una cooperativa, se llama Diego Sangredo, son 8 centros, estamos hablando de 16.000 niños, estamos hablando de 1.400 profesores. Tenemos hecho un convenio con ellos de 6 años en el que vamos a formar como referentes emocionales al 20% del profesorado de esta cooperativa. Ellos, después, con nuestra supervisión, van a formar al 90% de los profesores, porque hay un 10% que ya han dicho que no quieren. Y tiene que ser porque quieran. Y luego, como es natural, el profesor lo que hace es, a través de su posición, estando en casa, en el aula, ¿cómo podemos hacer que un profesor sienta que lo que está diciendo le van a comprender? Tiene muchas posibilidades si él se encuentra en emoción escasa mientras está hablando de sus contenidos o está realizando lo que esté realizando. Pero también es capaz de poder evaluar in situ si los chavales están en casa. Y si no están, hay tecnología para poder variar a grupos hasta de 30 personas de una forma, si nos entrenamos, sencilla. Cuando eso lo hacemos, estamos haciendo algo que va a surgir solo y que esto ya está surgiendo en el País Vasco. Y es que los profesores vinculados con los alumnos en esta situación de aprendizaje, donde lo primero vamos a ser personas y luego vamos a hablar de contenidos, cuando eso es posible, ellos, junto con los alumnos, van a formar a sus padres. Y son los alumnos los que enseñan a los padres a ser inteligentes emocionales. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Más preguntas? Ahí hay otra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel y, bueno, pues en primer lugar, ambas ponencias me han encantado, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, un par de ellas, no lo sé. Entonces, cuando hemos llegado nos han entregado una revista de psicología educativa, bueno, un par de ellas, y concretamente hay un artículo de un investigador que dice la elevada prevalencia del TDAH, posibles causas y repercusiones socioeducativas, ¿verdad? Anteriormente se han expuesto transparencias de las prevalencias del TDAH, del trastorno negativista y desafiante, del bullying o acoso escolar. A mí lo que me gustaría saber es vuestra opinión, desde el punto de vista de las emociones, qué es lo que está pasando, porque los que trabajamos en este ámbito de la psicología educativa, la orientación educativa, nos cuesta creer muchísimo esas prevalencias, esos porcentajes tan elevados de etiquetitis desde el punto de vista que manejamos algunos compañeros. Es una cuestión. Y hay otra cuestión que muchos de nosotros no tenemos muy claro, fundamentalmente los que desempeñamos nuestro trabajo en la orientación educativa, ¿no? Y es hasta qué punto nosotros debemos o tenemos que diagnosticar trastornos, porque si ya se está psicopatologizando demasiado, patologizando demasiado lo que es la infancia, si empezamos a colocar T de trastorno continuamente, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Si analizamos un poco la evolución que ha tenido DSM-3, DSM-4R, DSM-5, el incremento de la etiquetitis y la patologización es impresionante. Entonces, me gustaría saber qué opinión os merece esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues empezando por el... Victoria, el micrófono. Empezando por el final, yo creo que yo he utilizado siempre, cuando trabajaba en la escuela, he utilizado siempre a los profesores como despistaje. Es decir, el profesor es el que mejor sabe si el niño funciona o no funciona y, por lo tanto, el profesor puede realmente ser la primera criba de casos. Pero esos casos depende del problema,
pueden ser tratados perfectamente en la escuela o tienen que ser derivados, pero eso nos pasa continuamente con todo, yo a veces tengo pacientes que derivo porque me parece que es ese elemento. Por ejemplo, yo casos suaves de problemas alimenticios sí que los trato, pero cuando el problema está ya muy desarrollado, pues lo derivo. Es decir, que no hay que tener miedo a la derivación, eso por supuesto. Cuando se hace epidemiología de problemas infantiles, pues se piensa que entre un 10% de niños son casos. Pero si luego vas a ver la incidencia de cada una de las cosas, pues resulta que casi todas están muy cerca del 10%. Si las sumaras todas, todos los niños estarían tocados del ala. Entonces, eso no puede ser. Claro, una explicación es la comorbilidad, porque un niño que tiene una cosa también tiene otra y otra y otra y otra. Por lo tanto, eso es una cierta explicación. Y la otra es la hiperdiagnosis que hay. Eso por supuesto. Entonces, yo he constatado ya muchísimas veces que niños hiperactivos, diagnosticados de hiperactividad, son exclusivamente niños mal educados. Entonces, claro, todos los niños son inquietos, pero entre la inquietud y la hiperactividad hay justo un límite que es una patología o no patología. Pero si un niño inquieto no se le ponen límites, pues se convierte en algo que puede aparecer como un niño con un problema de atención e hiperactividad, eso por supuesto. Yo creo que la solución a eso está en tener buenos detectores de los problemas y hacer buenos diagnósticos, claro, porque si empezamos diagnosticando mal los psicólogos, pues ya apaga y vamos. Y la anterior que me pregunta, bueno, sí, porque ya te he contestado más o menos de la hiperactividad al hablar de las diagnosis. Va a contestar también Roberto, pero yo también quería hacer una puntualización y de hecho todos los que estamos aquí somos del área de psicología educativa, que estamos velando por tener una buena formación, que por supuesto una buena formación te lleva no solamente a hacer un despistaje y un diagnóstico, que habrá que hacerlo también en el campo de la psicología educativa, también hay que hacer diagnóstico, pero también a no patologizar lo que no es patológico. O sea, el equilibrio que tenemos que mantener en el campo de la psicología educativa, no confundir el síntoma con el trastorno. Un niño puede tener un síntoma de hiperactividad porque le ha nacido un sobrino, que no es ni su hermano, y están pasando un estrés transitorio. Tenemos que mantener el equilibrio en formación, una formación muy adecuada, muy correcta, ofrecer un servicio de calidad, y eso pasa por no patologizar lo que no es patológico. Y también el no patologizar lo que no es patológico, no existe diagnóstico y hay necesidades educativas especiales y café para todos, que eso tampoco es. Roberto. Sí, vamos a ver. Yo sí que trato casos muy graves. Mi patrimonio como clínico es haber tenido unos 9.000 casos tratados. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de pregunta sobre si hay que diagnosticar o no. Cuando se diagnostica mal, se hace fatal. Y siempre que a un niño se le pone la etiqueta de hiperactivo y no lo es, se hace fatal. Pero si a un niño es hiperactivo y no se le pone la etiqueta porque creemos que poner la etiqueta es el problema, se está haciendo peor. Me alegro que digas eso, porque la cuestión es la siguiente. Por favor, separarme emociones de enfermedades o de trastornos. La depresión no es una emoción. La ansiedad no es una emoción. ¿Lo entendemos? La emoción es el miedo, o la rabia, o el asco, o la culpa. Lo demás son trastornos que a veces tienen epicentros emocionales rígidos. Y cuando una persona tiene una emoción rígida, es que tiene solo un neurotransmisor adherido a su respuesta ante el estímulo. Y hay unas zonas únicas
que se hacen fuertes respecto a las demás, tenemos una parte del cerebro tan solo activada. Eso lo tenemos muy claro. Por lo tanto, separemos la inteligencia emocional, que es la prevención, de lo que es la enfermedad, que sería ya más clínica. Yo apuesto, pero 100%, que si queremos cambiar las cosas, tenéis que ser vosotros los que sepáis diferenciar un niño que está patologizado de un niño que está mal educado, como decía Victoria. Y luego, si queréis, no lo llamáis de nada, si os da cosa. Yo, si lo sabéis llamar, me parece mejor, porque vuelvo a repetir, la etiqueta no produce el problema. El problema lo produce etiquetar mal, etiquetar a destiempo. Yo lo que creo es que tenemos que ser poco ignorantes de la clínica que ocurre en las escuelas, porque cada vez tenemos más. Y sois el primer elemento que, si nos anunciáis, a los que ya nos dedicamos solo a la clínica, nos anunciáis, este chaval tiene este problema, yo creo que estáis salvando una vida. Por lo tanto, lo importante no es etiquetar o no, lo importante es saber hacerlo. Y para eso estamos, y para eso tiene que ser nuestra profesión. En cuanto a la prevalencia, tan solo una cosa. Roberto Aguado lo dice, ¿eh? Pongo mi nombre. Se está diagnosticando de hiperactividad a niños que no lo son y se están medicando. Pero cuidado, antes he hablado de un sentimiento. Hay que diferenciar también lo que es una emoción y un sentimiento, como es el aburrimiento. La mayoría de las personas que decimos que un niño está aburrido está deprimido y eso no se diagnostica. Hay 11 personas que se suicidan todos los días en España. 5 son menores y van a hacerse en los colegios, pero se oculta. No tengamos miedo al diagnóstico, tengamos miedo a diagnosticar mal, a que los padres nos exijan un diagnóstico para decir, culpa mía no es. Eso es lo que tenemos que tener miedo. Pero ¿cómo no vamos a poder diagnosticar si el niño tiene 40 de fiebre? Claro que sí, habrá una infección. Dejemos de tener, vuelvo a repetir, la sensación de que no sabemos quién somos. Y si vosotros sabéis psicopatología, y lo sabéis, tenéis que saber discriminar lo que es salud de lo que es enfermedad. Y eso lo espero. Vamos a crecer. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí me gustaría comentar esto que acabas de decir, porque vengo de otros foros en donde hay una agresividad en contra del diagnóstico tremenda. Y entonces yo es que digo lo mismo, exactamente lo mismo. No tengamos miedo a las palabras, tengamos miedo a que el concepto esté acorde con la realidad. Es que decir, oiga, yo no quiero decir puerta, porque la puerta, le digo puerta, bueno, es que es para entendernos, ¿no? Y sabemos que si la puerta está ahí, puedo salir. Pues a los niños les pasa lo mismo. Si un niño tiene un problema de retraso mental, pues lo mejor es saberlo cuanto antes para producir una actividad que minimice los efectos de ese retraso mental. Pero es que no querer decir, es como si tú tuvieras fiebre, vas al médico y digo, mira, sí, está usted muy malito, pero yo no le quiero decir lo que usted tiene. Oye, ¿cómo qué? ¿Cómo no me quiere decir? Totalmente de acuerdo. Gracias nuevamente a María Victoria y a Roberto. Ya vamos fuera de tiempo. Me barren y José Antonio, pero 5 minutitos nada más no hemos pasado. Gracias a ambos. Bueno, adiós.